Muy buenos días para todos y bienvenidos al 12º día del Seminario Internacional Virtual de Balonmano. El día de hoy vamos a tratar el tema de la administración deportiva y el ponente a cargo será Nicolás Céspedes, quien es ingeniero administrador de la Universidad Nacional, en la cual también hizo las veces de jugador y en este momento se encuentra finalizando una maestría en administración deportiva en la Escuela de Gestión Deportiva de París, Francia. Además, fue entrenador de la selección sub-20, sub-11, sub-13 del Paris University Club en la temporada 2018-2019 y es el entrenador a cargo del equipo sub-15 mayores y sub-15 masculino y mayores masculino y femenino de la segunda división departamental de la Paris University Club en la temporada 2019 y 2020. Nicolás fue un antiguo integrante de la Comisión Técnica de la Liga Antioqueña de Balonmano del periodo 2014 a 2017. Ahora sí, Nicolás, buenos días y adelante. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, espero que todos se encuentren lo mejor posible en esta época complicada, desde sus casas, que estén bien, que se estén cuidando, a todos y a sus familias. Para todos quienes son maestros y ejercen esta profesión tan bonita, felicidades en su día. Y bueno, espero que hoy, en este cambio de núcleo y que vamos a tener estos 2 días, les pueda aportar al menos unas bases de lo que es el tema de administración deportiva. Vamos a tocar hoy unos conceptos básicos de administración para que empecemos todos a hablar el mismo idioma, por así decirlo. Vamos a tocar un tema de gestión estratégica y el día de mañana ya nos vamos a ir a profundizar un poco más en lo que es planeación y marketing deportivo. Listo. Entonces, aprovechando que van a ser 2 días, trataré de no hacerlos muy pesados, sino poder dividir el tema de tal forma que estemos tranquilos durante los 2 días. En la charla voy a hacer preguntas a medida que voy haciendo la presentación. Va a estar pendiente del chat, no duden en ir respondiendo, así sean preguntas cortas, una respuesta corta. No duden en ir respondiendo para yo poder interactuar un poquito con ustedes así a la distancia. ¿Listo? Bueno, como les acabaron de presentar, llevo ya 2 años en la ciudad de París, terminando, bueno, realizando esta maestría. Estaba a punto de terminar, pero esta situación que nos llegó impidió que termináramos. Estaba para terminar ahorita en abril y ahora tenemos congelado la graduación, por así decirlo, entregar la tesis y graduarnos. Pero bueno, durante toda esta maestría pude aprender muchas cosas y es lo que voy a intentar transmitirles hoy. Hoy va a ser un tema como les dije, empezar por lo básico e ir escalando de a poquito, e irnos enfocando hacia la parte deportiva. Bueno, empecemos. Para comenzar voy a hacer esta pequeña reflexión y desde aquí empezamos a interactuar. ¿Listo? Desde aquí es donde quiero que vayan contestando lo que les voy preguntando. Si yo les muestro este tarrito que tenemos acá y voy a decir que este tarrito lo va a llenar con estas bolitas, ustedes dirían que este tarrito está lleno, por ejemplo. Digamos que el común de la gente podría decir que sí. O sea, vemos que el tarro quedó lleno de peloticas. Pero, ¿qué tal si a ese tarrito, además de las peloticas, le agregamos unas piedritas? Ahora podemos decir que el tarrito está lleno. Nuevamente, yo creo que la mayoría de personas estaríamos de acuerdo en que el tarrito está lleno. Pero si yo les digo que vamos a coger arena y vamos a echar arena en ese tarrito, ahora ustedes dirían, el tarrito está lleno. Y yo creo que ahí, sin temor a equivocarnos, podríamos decir, el tarrito está lleno. Pero si yo les digo que cogemos una cerveza y la echamos en el tarrito,
ahí podríamos decir que el tarrito está lleno. Lo que quiero mostrarles con esto es que este ejercicio, esta reflexión, se asemeja mucho, la podemos orientar hacia el contexto de la vida y cómo las peloticas pueden representar esos aspectos importantes en la vida de nosotros, como lo es la familia, los amigos, la salud, mis pasiones. Las piedritas van a representar, por ejemplo, las otras cosas que son importantes, mi casa, mi trabajo, qué sé yo, mi carro, mi moto, cosas que representan también valor para mí. La arena, por ejemplo, son ese otro montón de cosas que hacen parte de nuestra vida, pero que no son tan importantes. Esa discusión con esa persona, no sé, esa rumba con ese grupo de amigos, que son momentos buenos, pero las situaciones son puntuales y a la final no son tan importantes. Lo que quiero decir con esto es que debemos saber priorizar a qué le damos importancia, porque si nosotros llenamos nuestra vida las cosas que no son importantes, como por ejemplo la arena de primero, ya no vamos a tener espacio para las cosas que son verdaderamente importantes, como lo son las pelotitas. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces las cervezas qué? Pues ahí lo único que les quiero decir es que sin importar qué tan lleno parezca que estemos, qué tan ocupados, qué tan saturados parezca que estemos, siempre va a haber espacio para un par de cervezas con un amigo. Este mismo concepto lo vamos a aplicar a la administración por la palabra priorizar. Es muy importante que en la administración prioricemos. Ahora, durante estas 2 semanas de seminario, ustedes han venido adquiriendo un montón de conocimientos y comenzaron, entiendo desde un seminario anterior la gran mayoría, con conceptos básicos. Y estas 2 semanas les fueron aumentando sus conocimientos ya un poco más técnicos hacia el balonmano. Y cada vez podemos ir entrando más al detalle. Nuevamente esta reflexión nos sirve para pensar que siempre hay espacio para algo más. Y eso es lo que voy a intentar entregarles hoy yo. Algo más que al principio no va a estar directamente relacionado con el balonmano, que vamos a ver conceptos de administración como tal, que intentaré con los ejemplos aproximarlo al balonmano y al deporte en general. Pero el objetivo como tal es que hoy ustedes abran la mente a un conocimiento de más que les va a traer esta charla, que no es propiamente un conocimiento deportivo, pero que también les puede servir mucho. Empecemos entonces con el concepto de administración. Como estamos tan teóricos a lo largo de estas charlas, pues vamos a irnos a la teoría del señor Henry Fayol, quien plantea que administrar es el acto o es un conjunto de acciones entre las cuales está planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Este conjunto de acciones lo que va a permitir es que en una organización todos los elementos de la organización vayan hacia el mismo objetivo. Ese mismo objetivo que nos planteamos en la planeación. Esa planeación es esa parte donde vamos a visualizar a dónde queremos llegar. Es plantearnos metas y objetivos los cuales nosotros como organización queremos alcanzar. Esa es la idea de la planeación. Y una vez establecidos esas metas y esos objetivos, vamos a generar un plan de acción para llegar a esas metas. Entonces, lo más importante es que usted como cabeza de su organización tenga una visión clara de hacia dónde la quiera llevar. Y una vez tenga esa visión clara, originar un plan que usted va a seguir y por el cual va a llevar su organización completa para alcanzar. Luego está, listo, ya tengo el plan, ya sé para dónde voy y cómo creo yo que voy a llegar allá. Ahora lo que tengo que hacer es organizar a mi equipo de trabajo, organizar lo que yo tengo como organización, como organismo deportivo, llámese empresa, llámese club, como ustedes lo quieran llamar, y encontrar esa alianza entre la estructura material, que son los bienes que usted tiene, y la estructura social, que son
el recurso humano que tiene para que vayan de la mano y realicen ese plan de acción que usted ya planteó para llegar a ese punto que usted se visualizó. De ahí no queda sino que usted empiece a llevar ese plan a cabo. Y como usted es la cabeza de su plan de acción, usted es la cabeza de su organización, perdón, es a usted de liderar y de guiar a todo su personal y que vayan de la mano todos hacia el mismo punto. Coordinar. Coordinar quiere decir que todos dentro de la organización estemos poniendo nuestro esfuerzo hacia el mismo objetivo. Porque es que yo puedo tener una organización en la que un departamento es muy bueno. Tengo, por ejemplo, el departamento de, qué sé yo, mercadeo. Es excelente mi departamento de mercadeo. Y mi departamento financiero es excelente también. Pero si yo no los pongo de acuerdo, por más buenos que sean individualmente, no van a hacer crecer la empresa en la medida en que yo la necesito hacer crecer. Entonces, esa parte coordinativa entre los diferentes departamentos de la empresa va a ser muy importante. ¿Ves? Y por último está el controlar. Pues, como líderes de nuestra organización, presidentes de clubes, de organizaciones deportivas, somos los encargados de verificar que todo vaya acorde al plan y que se respeten las reglas que se establecieron, que la gente que está a su cargo sí siga los planteamientos que se hicieron y que respeten ese plan de acción que usted planteó primero. ¿Listo? Seguimos. Las funciones, por otro lado, la parte de los conceptos y de las acciones a las cuales hace referencia la administración, también se plantean funciones para el desarrollo de una organización. Y es aquí donde nos vamos a hacer un poco más de énfasis. Cada organización debe cumplir diferentes funciones o está determinada por diferentes funciones que se realizan para ser exitosa, por así decirlo. Entre esas funciones tenemos las funciones legales, que son todo el departamento legal, todo el tema de contratos, todo eso. Funciones financieras o contables, que es cuánto me cuesta a mí hacer las cosas y de dónde voy a sacar la plata para hacerlo. Las funciones administrativas como tal, que a esto vamos a hacer referencia como la parte de estrategia. Las funciones técnicas, que es eso, ¿qué hago yo de verdad como organización? Ese es el núcleo de mi organización, es mi función como organización. Y las funciones comerciales. Durante estos 2 días no las vamos a alcanzar a abarcar todas a completa profundidad. Creo que son temas muy amplios y muy extensos, pero vamos a hacer énfasis en estas 3. ¿Listo? Estas 3 creo yo que las podemos trabajar desde acá, desde lo que yo he aprendido y desde mi conocimiento en la situación del deporte colombiano, por ejemplo, el balonmano colombiano. Creo que dejando conceptos claros en estas 3 funciones va a ser muy útil para cada uno de ustedes y creo que eso debe ser el objetivo de este seminario, no llenarlos hoy, por ejemplo, para mi parte de administración, de mucha información que ustedes después no puedan aplicar, sino tal vez dirigir un poco esa información a que sea útil para ustedes y que posteriormente la puedan aplicar sin problemas en sus clubes, en sus equipos, en sus colegios, en sus proyectos personales, como quieran hacer. ¿Ok? Entonces comencemos. Igual vamos a tocar un poco las otras para no dejarlas tan al aire, son importantes, vamos a pasar por ellas rápido, entonces comenzamos con las funciones legales. Son todas estas que hablan de las normas de la organización, los estatutos que son importantes para darle legalidad a cualquier organismo deportivo, desde el club hasta el Ministerio del Deporte, tienen sus estatutos y tienen que cumplir ciertos decretos legales para poderse funcionar. Y todo el tema de contrataciones, que ahí es cuando nos vamos a hablar de jugadores,
de staff administrativo, que todos cumplimos un contrato, contratos con proveedores, clientes, en fin. Todo ese tema legal es un departamento importantísimo para cualquier organización y, como les digo, no vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a ver cómo se conforma a grosso modo la legislación deportiva. La legislación deportiva pues va ligada a todas las leyes que rigen el deporte y estas leyes pues tienen estamentos. Y el primero de ellos son los organismos internacionales, son la cabeza del deporte a nivel internacional y ninguna organización deportiva por debajo, por así decirlo, en jerarquía de estos organismos puede plantear una norma o un estatuto que esté en desacuerdo a las normas y estatutos de los organismos internacionales. Entonces, otra vez, los motivo a contestar. ¿Cuáles son los organismos? ¿Cuál es el organismo internacional deportivo más importante? Les voy a dar un segundito para que me den algunas respuestas. Organismo internacional deportivo más importante. Comité Olímpico Internacional, muy bien. Hay varias respuestas, excelente. Segundo, que va de la mano el Comité Olímpico. ¿Cuál es el organismo internacional que va de la mano del Comité Olímpico y que también tiene prácticamente su misma importancia? Antes de las federaciones internacionales hay otro. Listo. Vamos a ponerlo por aquí, la agencia antidopaje. Esos señores tienen más peso que las federaciones internacionales. Muy bien, por ahí veo algunas respuestas correctas. La agencia antidopaje es el otro estamento, es el estamento que le va a dar legalidad a las actividades y sobre ellos ninguna federación internacional puede pasar. ¿Okay? Y por último tenemos muy bien a las federaciones internacionales, para nuestro caso, a la IHF como Federación Internacional de Balonmano. Entonces ese, en el caso de balonmano, es el organismo principal directamente relacionado con el balonmano. Y ninguna federación deportiva a nivel mundial puede imponer una norma que esté por fuera de las normas ya planteadas por la IHF. ¿Okay? Ellos son los encargados de regir el balonmano a nivel mundial. Y eso es la ley. Seguimos. Aquí para nuestros compañeros internacionales, les pido una disculpa que haga de pronto énfasis en Colombia, pero es un ejemplo. Vamos a tomarlo como un ejemplo. Ustedes pueden acomodarlo al sistema legislativo de su país, que muy posiblemente sea similar, y lo pueden entonces ustedes acomodar. Vamos a tomar esto de Colombia como un ejemplo. En Colombia tenemos la ley 181 del 95, que fue a raíz de la cual salió el Sistema Nacional del Deporte, y el Sistema Nacional del Deporte dice que tiene 3 estamentos. El primero es el nivel nacional, y es donde nos vamos a encontrar los organismos deportivos que tienen acción o que tienen influencia a nivel nacional. Esos organismos para nosotros, el primero y principal es a partir de este año el Ministerio del Deporte, anteriormente llamado Coldeportes, pasó a ser Ministerio del Deporte y tiene toda la función administrativa que tenía antes Coldeportes, aparte de la función ministerial o las capacidades que se le otorga ahora al ser ministerio. Son el principal ente rector del deporte en Colombia y, como digo, ninguna organización nacional puede estar por encima de ellos. Los segundos son el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano, que van de la mano, uno al lado del otro, muy en conjunto con las decisiones, son los que programan los ciclos olímpicos y cómo se van a realizar los eventos deportivos que van a garantizar que nuestros deportistas puedan aspirar a llegar a las Olimpiadas. Y en nuestro caso, en balonmano, tenemos a la Federación Colombiana de Balonmano como principal ente rector a nivel nacional de nuestro deporte. ¿Listo? Nos vamos a nivel departamental. Aquí
me voy a enfocar entonces en Antioquia. Entre los organismos deportivos, como ejemplo voy a dar Indeportes Antioquia, pero están los Indeportes de cada departamento del país. Y esos son las entidades principales a nivel departamental que están directamente ligadas con el Ministerio del Deporte para las diferentes actividades deportivas que se realizan. Estos organismos trabajan en conjunto con las federaciones o deberían trabajar en conjunto con las federaciones para garantizar que las prácticas deportivas de cada departamento sean exitosas. ¿Ok? Segundo, tenemos las ligas deportivas departamentales. Para nuestro ejemplo voy a poner a la Liga Antioqueña de Balonmano como principal organismo deportivo del balonmano a nivel departamental. ¿Okay? La liga debe tener funciones tanto de promoción del deporte, organización del deporte, difusión del deporte, como lo estamos haciendo en este momento con actividades como esta. Y es la primera entidad deportiva que va a generar una organización a nivel del departamento para direccionar los esfuerzos de los demás organismos que vamos a ver de ahí abajo, organizarlos para garantizar un crecimiento del deporte. ¿Listo? También a nivel departamental tenemos diferentes asociaciones deportivas, algunas públicas, algunas privadas, algunas mixtas, que van a generar influencia a nivel deportiva con el desarrollo de eventos, financiación de actividades, patrocinio de otras, en fin. ¿Okay? A nivel municipal, pues tenemos los organismos deportivos municipales, todos los INDER, puse dos ejemplos acá, INDER Alcaldía Medellín, INDER Envigado, y ahí nos vamos a clubes deportivos, clubes promotores, clubes profesionales, que son la primera célula del deporte, el primer punto, digámoslo así, de cada deporte en cada departamento. Un club puede tener más de un deporte, por supuesto. Nosotros digamos que nos vamos a enfocar en los clubes de balonmano, que son los primeros, son los que están ahí el día a día trabajando y llevando a cabo los direccionamientos que debería dar el organismo departamental para hacer crecer el deporte. ¿Ok? Pasadita rápida por la parte legal. Vamos a la parte financiera, funciones financieras. Aquí sí que vamos a hacer más rápido. Bueno, antes de dejar la parte legal, aquí les voy a decir, principal consejo que les puedo dar de mi parte es tener un buen abogado. Conocer un buen abogado que le ayude a usted a generar bien sus estatutos, a escribir bien su normativa y que le ayude a estar en una relación armónica con los diferentes estatutos y normativas a nivel nacional e internacional. Segundo, entonces vamos con las funciones financieras. Aquí sí que vamos a pasar más rápido. Esto, a grosso modo, es saber cuáles son los recursos que usted tiene para funcionar. ¿Con qué recursos cuenta usted como organización para realizar su actividad? Pues aquí estoy hablando generalmente, cuando ya nos vamos, por ejemplo, si vamos a hablar puntualmente de un club, es saber con cuánta plata cuenta para pagarle a su entrenador, para tener uniformes, para inscribirse en torneos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hablo de, por ejemplo, de deportes, de un club, en un deporte amateur como el de nosotros. Pero si nos vamos de pronto a un club profesional, entonces el club profesional ya sabemos que tiene un presupuesto más grande, que tiene que contar con desplazamientos, cómo va a pagar su nómina, etcétera, etcétera. Entonces de ahí es donde vemos cómo vamos a financiar esa actividad que vamos a tener. Voy al ejemplo puntual de nosotros, un club. Para nosotros las ventas, por así decirlo, las ventas se pueden decir como inscripciones, las inscripciones que tenemos un club. Yo creo que la mayoría de nosotros con los clubes amateur que tenemos vivimos de las inscripciones y de lo que paguen las personas, los atletas que hacen parte de nuestro club. A esa financiación, hablando en términos generales y también puntualmente del deporte,
se le pueden agregar las inversiones que pueden hacer diferentes entidades públicas o privadas, que son los patrocinios y los apoyos públicos. Las entidades privadas por lo general hacen inversiones en términos de patrocinios que se van a ver reflejados en visibilidad, en imagen. Ahí es donde ustedes ven en los diferentes clubes deportivos que tal club tiene el logo de tal empresa en su camiseta y eso es lo que le genera visibilidad. O que tal torneo se llama de determinada manera porque esta empresa patrocina ese torneo y es lo que le da esa visibilidad, tener el nombre del torneo. Y esas son formas de usted financiar su actividad deportiva o su actividad general. ¿Okay? Y los apoyos públicos pues hacen parte de todo el proceso que parte desde el presupuesto general que tiene el gobierno, que se va repartiendo y va llegando a los apoyos a las diferentes entidades y organizaciones deportivas, principalmente departamentales, que son las encargadas de orientar esos recursos a los diferentes organismos ya más pequeños. Muy bien, antes de pasar entonces a la parte de gestión estratégica, las funciones administrativas, entonces va a hacer una pequeña pausa para que hagamos entonces una rondita de preguntas. Ahí sí, Milet, te va a pedir el favor de que si has visto, no las has visto todas, pero si has visto alguna pregunta por ahí o si alguien en este momento tiene alguna duda, una inquietud, me la haga saber. Nico, pues yo he estado pendiente del chat y hasta el momento nadie ha puesto ninguna pregunta, entonces creo que todo va súper claro. Bueno, hay alguna pregunta. ¿Los INDER apoyan económicamente a los clubes? Creo que es posible. Como les digo, ya llevo 2 años por fuera del país y no estaría 100% actualizado, pero creo que hay formas en las que los INDER apoyan a las organizaciones deportivas pues pequeñas como los clubes. No sé si se da en todo el país, pero digamos que en teoría debería ser. O sea, en teoría las organizaciones deportivas municipales deberían apoyar a los clubes. Obviamente no a todos, porque no hay recursos para todos, y hay casos muy puntuales bajo los cuales hay ese apoyo, pero creo que sí. Si no estoy mal, creo que sí. Podría investigar y volver con esa respuesta. Bueno, otra pregunta es que hablaste sobre que un club tiene la posibilidad de tener dentro de él a varios deportes. Que podrías orientar un poquito acerca de eso, porque muchas personas tienen el conocimiento que un club solamente puede tener un deporte dentro de él. Ok, bueno, interesante eso. Sí, un club puede ser un club multideportivo. Voy a dar un ejemplo de un club que se me ocurre ahora y que pues, creo que todos conocemos y es el Barcelona de España. El Barcelona de España no es solo su equipo de fútbol. El Barcelona de España tiene equipo de balonmano, tiene equipo de baloncesto, tiene equipo de voleibol, tiene equipo de hockey. O sea, son clubes que tienen diferentes deportes y que trabajan diferentes deportes, todo bajo el mismo nombre. Y la organización principal, por así decirlo, digamos que es la misma. Por ejemplo, el club donde yo trabajo, acá, en el PUC, el Paris University Club, que es un club multisport, es un club que tiene baloncesto, fútbol, voleibol, judo, tiene 33 deportes. O sea, los clubes no deben estar ligados solamente a un deporte. Pueden estar, pero no es un caso único. O sea, no es excluyente que si yo decidí tener un equipo de fútbol, no pueda pensar que bajo la misma figura del club, del mismo nombre que tengo como club, pueda tener un equipo de balonmano. Un ejemplo loco, no pasaría nada malo si, por así decirlo, por decir un ejemplo, el Atlético Nacional decide tener un equipo de balonmano. Eso no tendría ningún problema en términos de organización. Es simplemente diversificar su oferta deportiva, pero eso no le va a cambiar ningún tipo de normatividad, de estatuto, de función principal, nada. Simplemente es tener un equipo de más.
eso se ve muy claro en los colegios, por ejemplo. Los colegios generalmente tienen diferentes deportes y hay colegios que están constituidos como clubes deportivos. Para eso necesitan estatutos, un organigrama, cosas muy puntuales que creo que eso está a la disposición de cualquier persona en Indeportes Antioquia. Cómo constituirse como club. Pero los colegios, ustedes ven que en un colegio puede haber un equipo de voleibol, puede haber un equipo de baloncesto, puede haber un equipo de fútbol, puede haber un equipo de balonmano tranquilamente. Y son clubes. Un club no debe, bueno, no solo gira en torno a un deporte, puede girar en torno a un deporte, sí, pero también tiene la posibilidad de hacerlo en torno a los deportes que quiere, y esta es la capacidad de hacerlo. Listo, Nico. En temas legales, ¿existe alguna diferencia entre contratar un jugador y un deportista y cuál sería esa diferencia? Pues yo creería, sin ser un experto en el tema legal, creo que la pregunta jugador-deportista queda un poco ahí al aire, pero tratando de interpretar lo que me quiere decir, un jugador, digamos que es una persona ya, no sé, establecida en un deporte. Contratar a un jugador, un deportista, básicamente es lo mismo. Usted le va a ofrecer unos términos y condiciones por las cuales usted le va a pagar por el hecho de entrenar y jugar los partidos con su camiseta y él tiene que cumplir unos deberes como cualquier empleado en cualquier empresa. Un deportista, un jugador de cualquier club se convierte en un empleado de ese club, por más importante que sea, por más Lionel Messi, por más Cristiano Ronaldo, ellos son empleados de sus respectivos clubes y ellos tienen unas funciones que cumplir, unos deberes que cumplir y términos contractuales que los, digámoslo así, los obligan a realizarlo. Creería yo que el proceso es básicamente el mismo. ¿Qué diferencias pueden haber? Ya depende del deporte, cantidades monetarias, pues salario y todo eso, pero básicamente creo que la base del contrato viene siendo la misma. Bueno, Nico, en base a pues como en tu opinión, en ciudades pequeñas, ¿cuál sería una estrategia para captar recursos? Bueno, en municipios pequeños, por ejemplo, creo que lo primero es acercarse a su organismo municipal. Creo que es el primero que le puede dar a usted una idea de dónde se pueden captar de recursos, si ellos mismos tienen recursos que aportar. Dos, creo que hay un tema de inscripción que es pues ese financiamiento propio, por así decirlo, sobre todo en el deporte que nosotros tenemos, que no es profesional, entonces que no es el club el que le paga al jugador por estar ahí, sino que es el jugador que le paga al club para pertenecer a ellos. Esa es una parte muy importante del financiamiento. Eso se ve acá, pues eso, por ejemplo, eso se ve aquí. Él es un ejemplo del Paris Saint-Germain, tiene su club profesional, eso está claro. Y ellos tienen una gran palanca económica que son sus inversionistas árabes. Pero también tienen sus divisiones inferiores, por ejemplo, y en esas divisiones inferiores los niños pagan una inscripción para pertenecer al Paris Saint-Germain de balonmano. Y eso es una parte del financiamiento. Yo creo que ese es el financiamiento más básico con el que nosotros podemos contar. Y es creo que es el más accesible, por así decirlo, es el que usted va y busca y cuando tiene un equipo dice, bueno muchachos, para poder que sigamos haciendo esto es lo que va a valer este trabajo. Creo que en el estado en el que estamos nosotros en Colombia, sobre todo en el tema del balonmano, eso es el primer punto de financiamiento. Voy a hacer otras dos porque hay como bastantes preguntas, entonces para poder seguir avanzando y ahorita abrimos otro espacio. La otra pregunta es, ¿cuál es el conducto regular para gestionar un club como Nacional para que tenga equipo en varios deportes, como futsal, baloncesto, balonmano? Ya tendrías que mirar el tema de estatuto. ¿Bajo qué estatuto formas tu club? Si tú lo formas como un club multideportivo, puedes tener varios deportes.
básicamente es eso. Creo que la principal, o sea, ya ahí tocaría irnos al detalle con cada lugar de donde me estén hablando, del departamento, pues, como les digo, por ejemplo, en deportes debe tener el estatuto de cómo se debe conformar el club y eso es información pública. Honestamente, yo no la tengo, no es algo que todo el mundo mantenga en su cabeza. Como les digo, es más fácil que un abogado les ayude con eso. Pero sé que el tema está en cómo conforme usted su, su organización en cuanto a sus estatutos. Pero eso no tiene mayor dificultad. O sea, que usted se quiera diversificar en cuanto al deporte, no tiene mayores restricciones. Bueno, y por último, no sé si de pronto tienes conocimiento de a quién se le podría pedir recursos, pues si al ministerio, al nuevo Ministerio del Deporte, o a qué otros estamentos se les podría solicitar el recurso. Complicado. Honestamente, la respuesta puntual no la tengo. Por teoría. Por teoría, yo podría decir que los recursos deben partir como les digo, de los INDER municipales y de los INDEPORTES departamentales. Ahí es donde llega el recurso que destina el Ministerio del Deporte después de que el gobierno destinó dentro de su presupuesto general cuánto le va a otorgar al deporte. Entonces, una vez le otorga, eso va directamente al ministerio. El ministerio otorga una parte del Comité Olímpico. El Comité Olímpico empieza a analizar a nivel federativo cuáles son los procesos en donde más conviene invertir y a partir de ahí Federación va a destinar recursos, eh, como les digo ahí, ya más puntual por deporte, si se hace a nivel federativo o si se hace a nivel de organismo departamental o municipal, ya vamos a la generalidad, a decir, bueno, este departamento va a destinar tantos recursos económicos al deporte, a la promoción del deporte en general. No tengo en Colombia, aparte, pues tendría que saber quién está apuntando para saber de qué municipio es, de qué departamento es. Y si estamos hablando de Antioquia, porque creo que la mayoría de las personas que están en sala son de Antioquia, directamente irse al INDER de su municipio y a Indeportes Antioquia. Listo, Nico. Bueno, voy a aprovechar para hacerte la última, porque creo Listo. que está como ligada un poquito a eso. Y es que según tu experiencia, ¿qué debería hacer un club nuevo primero? ¿La planeación estratégica o desarrollar la parte deportiva? Yo creo que lo más importante, o sea, las dos las puedes ir haciendo al tiempo, pero antes de hacer algo, tienes que saber qué vas a hacer. Entonces, esa planeación estratégica es muy importante y no tiene que ser algo muy elaborado. No tiene que generar un plan gigante de 1000 metas y objetivos con un montón de estrategias. No, que una planeación estratégica puede ser muy sencilla también. No nos tenemos que poner a pensar ni complicar que una planeación estratégica tiene que ser algo muy complejo, ¿no? Creo que es importante saber qué quiero hacer, porque si yo no sé para dónde voy, cualquier camino me sirve. Eso está claro. Entonces, si yo quiero arrancar un club, por ejemplo, saber de qué quiero hacer mi club, dónde lo quiero hacer. Esas son cositas que vamos a ver en esta parte de gestión estratégica ya en este momento. Es cómo empieza uno a hacer esa planificación. Pero el desarrollo deportivo es tu parte técnica, por así decirlo, entre las funciones que hablábamos ahorita. Eso es tu función técnica. Va de la mano porque ninguna es más importante que la otra. Son cosas que se deben ir desarrollando al tiempo, pero creo que lo primero es planear. Lo primero es saber qué quieres hacer, saber para dónde voy, saber cuáles son mis objetivos. Y a partir de ahí empezar a desarrollar tu plan y lo puedes ir ejecutando, viendo qué te funciona, corregir. De eso se trata. Listo, Nico. Podemos continuar con la ponencia. Ok, entonces sigamos. Nos vamos hacia las funciones administrativas. Como les dije, aquí es donde vamos a hablar de estrategia como tal, de la gestión estratégica. Y para hablar de la gestión estratégica, pues la primera pregunta es, ¿qué es una estrategia?
¿Eso qué significa? Entonces, vuelvo y abro una pregunta para ustedes, y es de estas tres que ven acá, estas tres opciones que les estoy presentando, ¿cuál de las tres creen ustedes que es una estrategia? La primera es ser el proveedor de más bajo costo. Aquí estamos hablando de términos de administración en general. Tener un inigualable servicio al consumidor. Su punto principal es el servicio al consumidor. Y tres, siempre ser el primero en que realice un movimiento al mercado. Digámoslo así, lanzar un producto, por ejemplo. ¿Cuál de las tres creen ustedes que es una estrategia? Muy bien. Veo varias, por aquí tienen las tres una estrategia, las dos, todas, la segunda. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, de verdad. El objetivo es que estemos un poquito activos. Tercera, muy bien. Primera, perfecto. Bueno, ninguna de las tres es una estrategia. Todas hacen parte de lo que sería una estrategia. Son pequeñas actividades que hacen parte de lo que puede ser una estrategia completa de una organización. ¿Okay? Son, digámoslo así, pequeñas tareas que se pone la organización para cumplir la estrategia que se plantea. Entonces, ser el proveedor de más bajo costo puede ser un objetivo, un subobjetivo de esa gran estrategia que me planteo. Entonces, si ninguna de estas tres es una estrategia, ¿qué es estrategia? Aquí es donde les digo, no confundamos estrategia con meta. La estrategia no es ese punto donde queremos llegar. La estrategia es saber cómo vamos a llegar. Si nos vamos, por ejemplo, a un poquito de historia. Estrategia no era no es para un general, por ejemplo. En una guerra no es simplemente ir y colonizar tal ciudad, por así decirlo. Eso no es una estrategia, ese es su objetivo. Para lograr ese objetivo, él debe generar una estrategia. ¿Ok? Es un tema de términos acá que espero que no, pues que es bueno tenerlo claro para poder estar de acuerdo. Una estrategia debe responder a estas cuatro preguntas claves. Y esta va a ser entonces la base de hoy. Primera pregunta clave: ¿dónde competimos? O sea, ¿dónde me muevo yo? ¿Cuál es mi entorno? ¿En qué lugares estoy desarrollando yo mi actividad? Esa es la primera pregunta que debe responder una estrategia. ¿En dónde voy a hacer lo que yo quiero hacer? Términos deportivos, por ejemplo, te preguntaron, para comenzar un club, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Sea un colegio, un municipio, un corregimiento, una escuela, lo que sea. Hay un lugar donde voy a estar compitiendo. ¿Listo? Segundo, como organización tengo que identificar cuál es ese valor único que yo tengo, qué es eso que me hace importante, qué es lo que me diferencia de los demás y por lo cual yo me destaco como organización. Esa es la segunda pregunta que debe responder la estrategia. ¿Ok? Ya las vamos a ver cada una por separado. Tercero, ¿qué recursos y con qué capacidades cuento? Que es yo como organización. ¿Qué voy a hacer para responder a eso? Y por último, es cómo voy a sostener ese valor único que hablábamos en la segunda. ¿Cómo voy a sostener ese valor único en el tiempo? Que eso es muy importante. Porque sí, yo puedo llegar como una novedad, y por ahí dicen, lo importante no es llegar, sino mantenerse, y eso es muy cierto. Hay organizaciones, hay empresas, estamos hablando de administración general, hay empresas que tienen éxitos muy rápidos y por modas, por ejemplo, tienen un crecimiento exponencial muy rápido. Pero apenas pasa la moda, esa curva baja, porque les queda complicado mantenerse. Ok, entonces vamos a ver una por una de estas preguntas, a ver cómo las vamos a plantear.
La primera, ¿dónde competimos? A esto es lo que llamamos el mercado. El mercado es ese entorno en el cual nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. Es el lugar. ¿Ok? Entonces ese mercado se define de la siguiente manera. Ese mercado va a tener tres componentes principales. El primero es definir en qué industria estoy. Las industrias, como conocemos, la industria de manufactura, construcción, todas esas industrias son mercados diferentes. Para nosotros tenemos que identificar dentro del ámbito en el que nos desempeñamos cuál es nuestra industria. ¿Okay? El segundo son los productos. Entonces, ¿qué tengo yo como producto para ofrecerle a esa industria? Dentro de la industria en donde estoy, ¿cuál es mi producto? Tomando un ejemplo, por ejemplo, de la industria de construcción. La industria de construcción es gigante. Está la construcción privada, está la construcción pública, la construcción de acueductos, la construcción de edificios de vivienda. Miren que son diferentes productos dentro de una misma industria. Y por último, es esa ubicación geográfica a la cual pertenece mi mercado, que puede ser una cosa pequeña, como si yo tengo una tienda de barrio y mi geografía, o sea, mi ubicación geográfica y mi mercado geográfico es, qué sé yo, 3 manzanas a la redonda, porque ese es mi barrio. Eso también es un mercado. Vuelvo y repito, ahorita así como dice ahorita, una estrategia no tiene que ser súper compleja, es simplemente tenerla bien identificada. Ahora pregunta, dentro de nuestro medio, ¿cuál es la industria a la cual pertenecemos? Esa pregunta no es tan difícil, pues tenemos la industria del deporte, el entretenimiento, la salud, que todos están ligados de cierta manera. El deporte es una industria que genera mucho dinero y yo hoy quisiera que ustedes se vayan con la idea, que fue una idea que yo me planteé, por lo tanto, y por la cual hoy estudio lo que estudio, es que el deporte es un negocio. El deporte se puede y se debe ver como un negocio para hacerlo crecer de esa manera, que es muy bueno tener buenas intenciones y que el deporte me ayuda a tener eh, un impacto social importante. Claro que sí. Y es más, de eso trata mi tesis, del impacto social que tiene el deporte. Pero no dejen de verlo como un negocio. Es importantísimo que nosotros comencemos a darle ese factor de negocio al deporte para que empiece a crecer y lo podamos hacer crecer de tal forma que sea mínimamente sostenible. Sostenible. Porque si no, me voy a quedar en buena intención y esa buena intención es muy difícil mantenerla en el tiempo, sostenerse en el tiempo. Uno no come con buenas intenciones. ¿Ok? Y ustedes, como profesionales del deporte, algunos apasionados por el balonmano, otros, y las múltiples ocupaciones que puedan tener todos los que están hoy acá, deben aprender que si yo voy a hacer una actividad en la cual voy a poner mi esfuerzo y mi conocimiento, yo debo ser remunerado por ello, porque eso es lo que ustedes viven y eso es lo que nosotros vivimos. ¿Okay? Mi producto puntual para atacar esa industria, vamos a hablar del balonmano, que es el deporte que nos está uniendo hoy. ¿Ok? Este es el deporte que nos une y por el cual hoy estamos estos 116 veo en sala. ¿Ok? Hoy, el balonmano. Entonces, ¿cómo con mi deporte voy a ir a atacar esa industria? ¿Cómo mi deporte va a ir a competir contra los otros deportes? ¿Ok? Entonces, tengo un montón de deportes, un montón de competidores. Partamos por el más importante, que lo van a tener
todos los deportes en todos los países del mundo, que es el fútbol. Vemos que el fútbol es ese gran deporte posicionado a nivel mundial, que es el gran competidor de todos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que mi deporte, el balonmano, sea más atractivo para mis clientes o mis consumidores, que son esos jugadores que tanto queremos que hagan parte de nuestro deporte? Escojan el balonmano, nuestro deporte, por encima de la otra oferta que hay en la industria. Y vamos a dar esa ubicación geográfica, por ejemplo, por dar un ejemplo, pues vamos a ponerla en Colombia, ¿ok? Ya cada quien de nuestros compañeros internacionales tendrá su geografía establecida en su país. Pero esto es definir un mercado a grandes escalas, por así decirlo, a grandes escalas. Ya cada uno de ustedes puede tomar esa geografía y decir, la geografía es el municipio donde yo vivo, es el municipio donde yo vivo. Esa es mi geografía. Es más, hágala más chiquita. Mi geografía es la institución educativa donde yo trabajo. Si tenemos, por ejemplo, aquí profes de educación física. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo usted tiene un público, usted tiene unos consumidores ahí que son los estudiantes que pertenecen a esa institución educativa. Pero al mismo tiempo estás compitiendo con el profe de fútbol, al mismo tiempo estás compitiendo con el profe de baloncesto, con el profe de voleibol. Y todos estamos ofreciendo un deporte, estamos dentro de la misma industria. Tenemos que mirar cómo vamos a captar la atención de esos consumidores, de esos clientes. ¿Ok? Pues ahí está ahí la definición del mercado. Ya cada quien la puede puntualizar un poquito más. Los dejo con esta frase para cerrar el tema de la definición del mercado, y es: se necesita ser un experto en su mercado para poder triunfar en él. Yo no estoy diciendo que ser un experto en el mercado garantice el éxito. Pues usted puede ser un experto, pero puede no triunfar. Pero sí necesita saber de su mercado para al menos tener oportunidad de competir. ¿Ok? Segunda pregunta: ¿cuál es el valor único que tenemos? Y esa pregunta hace referencia a por qué los consumidores escogen mi producto por encima de la competencia. Vamos a armar aquí un debate. Real Madrid o Barcelona, por ejemplo. Entonces vamos a tener un montón hacia un lado, otro montón al otro. ¿Y por qué escojo ese equipo sobre el otro? Entonces, ambos pertenecen a la misma industria, ambos están ubicados particularmente geográficamente en la misma parte, ambos tienen el mismo producto que es el fútbol, pero cada uno de ellos le agrega algo, el detalle, que es lo que hace que nosotros escojamos un equipo o el otro. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros empezar a buscar ese valor que tiene el balonmano, que es el producto que tenemos nosotros, para ir a ofrecerle a los demás. Y creo que a lo largo de estas 2 semanas vimos el deporte tan rico que tenemos para ofrecer. Es un deporte que tiene muchas cosas que le pueden aportar y volverlo interesante a los ojos de las personas en la medida en que nosotros se lo sepamos vender, entre comillas, le sepamos llevar la idea. Entonces, contamos con un producto muy bueno. Está a nosotros, a cada uno de nosotros, cómo vamos a coger ese producto que es el balonmano y lo vamos a hacer más atractivo. ¿Okay? Ese tema de valor único generalmente se divide en 2. Hay quienes, hablando de administración general, hay quienes enfocan su diferenciación, enfocan su unicidad, o sea, que su valor sea lo único en cuanto al costo, y hay quienes se enfocan en la parte de diferenciación. Estas dos es muy difícil que vayan de la mano. Compite por costo, compite a quién es el más barato. Eso es claro. La competencia por costo es quién es el más barato. Y muchas veces nosotros
en nuestro diario vivir escogemos un producto única y exclusivamente porque es más barato que el otro. Usted va a un supermercado, está en un stand y va a escoger el producto que usted va a ir a escoger es una galleta salada. Yo hoy me quiero comer unas galletas saladas. Y ahí va a tener un montón de marcas. Y hay quien dice, hombre, hoy voy a escoger la más barata. Y ese es un punto de diferenciación. Y ese valor único, que es que sea el producto más barato, puede influir en la decisión del consumidor. Por otro lado, está la diferenciación. Y entonces en la diferenciación ya entra, en nuestro ejemplo de la galleta salada, ya entra un tema de sabor, ya entra un tema de crocancia, ya entra un tema de marca. Es que esta marca yo la conozco más, esta marca me genera más confianza. ¿Ok? Si nos vamos, por ejemplo, un ejemplo, ponemos el ejemplo de los celulares. Vamos a poner el ejemplo de Apple, por ejemplo, ¿sí? El valor único de Apple no es precisamente el precio. ¿Y cuántas personas compran iPhone? Por ejemplo, el tema con el iPhone, y está comprobado, es que el consumidor busca en iPhone no precisamente un tema de precio, sino un tema más de confiabilidad, de esa lealtad que tiene la marca con ellos, porque entonces ya genera esa lealtad de que todos los productos tienen que ser Apple, perdón. Conectividad, por ejemplo, que es lo que da el sistema Apple. Hay quienes lo ven como un tema de estatus también. Entonces son un valor agregado diferente que es más difícil de cuantificar. La diferenciación son diferentes factores que van a hacer que un consumidor se incline por un producto o por otro, y no es precisamente el valor. Entonces, para ir otra vez a nuestro ejemplo simple de la galleta, hay personas que escogen las galletas saltinas de Noel por encima de las galletas saltinas, las galletas saltín de Noel por encima de las galletas saltinas de Nestlé, porque la galleta Noel tiene estas características, el sabor es diferente, y la galleta Nestlé tiene, y hay quienes escogen la Nestlé porque entonces son esos puntos ante el mismo producto, esos detalles, lo que van a hacer diferenciar. Y ahí es donde nos vamos al deporte, sobre todo a nivel deportivo se puede ver mucho eso. No sé si el tema de costos, por ejemplo, hablando de una institución educativa, donde, al ejemplo que estábamos en la institución educativa, donde usted compite con otros deportes, no sé si el tema de costos entre a jugar, porque generalmente las instituciones educativas que cobran, por ejemplo, por esos cursos extracurriculares, todos tienen el mismo valor. Vale lo mismo que usted entrene fútbol a que usted entrene balonmano. Y ya, si nos vamos de pronto más afuera, a los clubes independientes, los que no están ligados a las instituciones educativas, posiblemente podamos competir a nivel de precio, pero es que ahí también entonces entra en riesgo de que ese club, al ser independiente, debe ser autofinanciado, y ese financiamiento viene directamente ligado a la inscripción que pague un jugador. Por eso, en mi concepto, el tema de diferenciación es muchísimo más importante, sobre todo para el tema deportivo. Es cómo le genera a usted, a su jugador, ese interés por un deporte en particular. Es ese acercamiento. Yo se lo digo, en mi caso, a mí me pasó, yo llegué tarde al deporte, pues como llamamos llegar tarde a los 18 y 19 años cuando ingresé a la Universidad Nacional, y toda mi vida venía a jugar fútbol, toda mi vida, como cualquier joven en Colombia, siempre jugué fútbol. Y una vez comencé a entrenar balonmano, hubo algo en mí que generó un interés diferente, hizo un clic, que llamamos, y me hizo decir, no, es que lo mío es el balonmano. Lo mío es el balonmano y dedicarme al balonmano como jugador, posteriormente a aprender a ser entrenador, y eso lo único que hizo fue aumentar
mi cariño por el deporte. Y yo creo que si ustedes están aquí, algunos de ustedes han descubierto hace poco el deporte, esperaría yo que la mayoría ya lo tiene, lo conocen desde hace rato y sienten cierta afinidad hacia este deporte, es intentar transmitir esa misma afinidad que ustedes tienen o eso mismo que los apasiona tanto por este deporte a los diferentes, bueno, a los jugadores, a los que ustedes quieren que hagan parte de usted. ¿Ok? Seguimos, tercera pregunta. ¿Qué recursos? Bueno, voy a parar aquí a ver si de pronto este chat se está moviendo mucho. Voy a parar en estas dos primeras preguntas a ver si hay inquietudes por ahí. Mire, me ayudas por favor. Sí veo el número de chats, pero no leo todas las preguntas. Sí, Nico, una pregunta es que si tiene alguna relación el valor único con la ventaja competitiva. Completamente. El valor único que tiene un producto es lo que le da ventaja competitiva en el mercado. Está directamente relacionado. El valor único del deporte es lo que le va a dar esa ventaja competitiva. Bueno, Nico, otra pregunta, dame un momentito que se me cerró el chat. Si existe un máximo de páginas para el informe final. Esa creo que es para ti. Esa creo que es para el tema de organización. Qué pena. Es que estaba mirando. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Tercera pregunta que es responder el tema de estrategia. Debe responder la estrategia de una empresa. Es qué recursos y qué capacidades utilizamos. Entonces, los recursos son lo que tenemos, son nuestros activos. Los recursos es eso con lo que ya contamos para ir a atacar ese mercado, para ir a alcanzar ese objetivo. Entonces, por eso es muy importante saber qué tenemos. Es muy importante y eso parece ser muy evidente, pero a veces no lo es. Si nos vamos al club como tal, digámoslo, ni siquiera al club, nos vamos al equipo de balonmano de determinado club. Voy a dar el ejemplo de lo que yo viví como entrenador del Colegio Colombo Británico en Envigado, donde yo era la cabeza como entrenador de los 4 equipos de categorías menores, mini, infantil, cadetes y bueno, después de un proceso de 8 años logramos eso. Afortunadamente ese proceso fue continuado por el profesor Diego Alejandro Orrego, hoy en día llevado por el profesor Esteban, que estuvo con nosotros en días anteriores, del cual me siento muy orgulloso por el trabajo que está haciendo con ese proceso que yo comencé. Entonces, en ese momento yo era la cabeza y yo te podía decir exactamente cuántos niños teníamos. ¿Por qué? Porque yo los veo todos los días. Entonces yo sé qué niños tengo, cuántos niños tengo, en qué cancha competimos, porque teníamos una sola cancha, cuántos balones tenemos, cuántos conos tenemos. Yo te lo podía decir porque es un tema de una pequeña célula que es un equipo de balonmano. Cuando usted empieza a agrandar la célula y a irse a instancias un poco más grandes, creo que, por ejemplo, a la Liga Antioqueña de Balonmano le queda un poquito más complicado saber cuántos deportistas practican balonmano en Antioquia. Como yo sé que ya hicieron la tarea porque me compartieron la información precisamente para mi tesis, ellos ya tienen el número gracias a que los clubes que practican balonmano en Antioquia entregaron su listado con los diferentes jugadores que tienen. Y eso es muy importante saberlo. Eso es saber con qué contamos. Y vámonos más allá. Yo les aseguro, porque he intentado encontrar esa información y no la he encontrado, que la Federación Colombiana de Balonmano no sabe cuántos jugadores
o cuántos atletas practican balonmano en nuestro país. Y es muy importante saber qué recursos se tienen. Y eso es cuestión de organización. Eso es cuestión de hacer lo que pedirle a cada liga, señores liga, de tal departamento, necesito que usted contacte a los clubes y sepamos cuántos jugadores tenemos de balonmano. Entonces, eso lo que va a permitir es identificar el punto en donde estamos para poder generar una estrategia que nos va a llevar a un punto diferente al que queremos estar. Como les digo, un tema de planificación, un tema de estrategia puede ser muy pequeño o puede ser muy complejo. Dependiendo del tamaño de la organización o de la célula en particular de la empresa, esa planificación, esa estrategia va a adquirir mayor complejidad. Entonces, contabilizar los recursos de un equipo en particular de balonmano que juegue en Envigado, Antioquia, no es tan difícil. Usted le pregunta al profesor, el profesor digamos que, hombre, no tengo mi inventario aquí en la cabeza, pero dame una tarde, cuenta balones, cuenta conos, poco más, y tiene el inventario, y tiene los recursos que tiene. A medida que nos elevamos de grado de organización, es más complejo saber qué recursos tengo. Entonces ahí es cuando hablamos de capital y activos. Capital es el dinero. El dinero es importante saber con qué recursos se cuenta, de dónde va a ingresar, todo el tema financiero que les decía ahorita. Y también está el tema de imagen y reputación. Eso, dentro de una estrategia, es muy importante porque la imagen es uno de los activos que se ven, es uno de los activos principales que se venden a nivel deportivo. Cuando hay un sponsor, un patrocinador, el patrocinador principalmente busca visibilidad, o sea, busca imagen. Entonces, el patrocinador no va a querer asociar su marca a una imagen de un club que no siga los lineamientos de la marca que él quiera tener, por así decirlo, o de un jugador. ¿Ustedes por qué creen, por ejemplo, que en lo que vemos dentro del deporte mundial, que Nike patrocina a Cristiano Ronaldo y que Adidas patrocina a Lionel Messi? Yo creo que sin discusión y por la trayectoria que ambos han tenido, algunos le pueden preferir otros pueden preferir otro. Lo vimos ayer con el poder Juan David, que se dividieron las opiniones, pero sin importar eso, podemos decir que los dos son los mejores del mundo y que las marcas de ropa deportiva más importantes del mundo son Nike y Adidas. ¿Por qué una escoge a uno? ¿Por qué otra escoge al otro? Y eso es un tema de imagen. Entonces es muy importante que eso lo vamos a ver mañana en marketing deportivo. Entonces, ese tema de imagen va a ser muy importante después. Entonces yo también necesito cuidar esa parte. Y la reputación sobre todo. ¿Okay? Entonces es ese tema de recursos. Organizar y saber qué es lo que tengo. En nuestro mundo del deporte, saber cuántos atletas tenemos, cuántos entrenadores tenemos, cuántos jueces tenemos, que son los recursos que van a ser parte de nuestro deporte. Esos recursos son importantes para organismos departamentales, por ejemplo, o para los organismos nacionales, que tienen que tener en cuenta la totalidad de todo eso. Por ejemplo, yo que tenga conocimiento de un club grande en Medellín es el Colegio Corazonista. El Colegio Corazonista debe saber cuántos entrenadores de balonmano tiene, cuántos jugadores de balonmano tiene, desde el más chiquitico hasta el de categoría mayor. Y eso hace parte de los recursos. Cada quien contabiliza los recursos que tenga. Usted no necesita inventarse recursos, no necesita competir con nadie a través de recursos. Simplemente sepa que tiene. Una vez que sepa que tiene, ahí vamos al segundo punto. Es cómo voy a utilizar yo eso que tengo para ir a competir en el mercado. Entonces, digamos que estamos en este ejemplo de cómo hago yo para que el balonmano le gane a los otros deportes.
y que yo tenga más jugadores, o sea, que tenga más deportistas que vengan hacia mí. ¿Cuáles son mis recursos? Entonces, el primero es el entrenador. O sea, cada uno de ustedes buscando crear su equipo, buscando tener más jugadores. Entonces, usted es un recurso como entrenador y es un recurso que debe valorizarse con cosas como esta, como estos seminarios, que eso es aprender y eso es algo que usted después le va a poder llevar a su equipo, por ejemplo. Ese es uno de los recursos principales. Digamos que si cuenta o no cuenta con un espacio, eso es otro recurso. Si cuenta o no cuenta con material, balones, por ejemplo, que eso es otro recurso. ¿Ok? Entonces es identificar lo que tenemos para que después sepamos qué es lo que podemos hacer con eso que tenemos. ¿Ves? Y es ahí es donde vamos a empezar a competir. En el mundo de la administración como tal, es simplemente lo que tiene cada empresa y cómo compite con los otros. Retomando el ejemplo de Apple, tema de tecnología, qué recursos tiene, cómo los puede usar para ir a competir, etcétera, etcétera. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo voy a sostener ese valor en el tiempo? Y yo, ¿cómo me doy cuenta de cómo lo voy a sostener en el tiempo? Fijándome en estos dos ítems. La primera, las barreras límites. Esas barreras límites es qué es lo que tengo afuera que me puede impedir a mí, con lo que yo tengo, crecer o sostener. ¿Sí? Esas son las barreras, lo que me puede limitar a mí crecer. Y el segundo punto es qué capacidad tienen mis competidores para venir a quitarme lo que yo ya tengo, o para competir conmigo, pues por así decirlo. Entonces, me tengo que fijar en esos dos puntos para generar mi estrategia y pasar esas barreras y evitar que el competidor pueda afectar el mercado que yo estoy consiguiendo. Vuelvo y abro espacio de preguntas. Veo que se está moviendo un poquito el chat para que dejemos claro estos 4 puntos. ¿Listo? Bueno, Nico, la primera es cómo se manejaría la cuestión de marcas en referencia a los clubes y jugadores. Y el ejemplo que cita la persona que hizo la pregunta es cómo hace Messi si es patrocinado por Adidas, pero su club es patrocinado por Nike, por ejemplo. Esa, guárdamela para mañana. Que mañana vemos todo el tema de marketing deportivo y ahí vamos a profundizar un poquito más en eso, porque ahorita, pues, si me pongo a hablar de eso, entonces voy a adelantar como el tema de mañana. Entonces, calma, la persona que la hizo, guárdemela por ahí, que mañana se la... Vale, y por último es si consideras que emplear el trueque como forma de pago está bien si se trata de una población rural. ¿Emplear el qué, perdón? El trueque, pues como el intercambio. No sé, yo creo que ahí me estaba hablando de temas muy económicos ya. ¿El trueque para qué? Si es para ser parte de un club, no sé, el trueque en qué sentido. No sé, si puedes desarrollar un poquito más la pregunta, porque ahí sí me dejó como muy en el aire el trueque en relación a qué, porque no me queda muy claro. Pues él dice que inscripciones y pago de mensualidad, pero no entiendo qué le daría a la persona a cambio. Exacto, o sea, Veremos. vamos a inventarlo aquí algo, intentando de bueno, ahí está escrito. Pero ya no hay más preguntas en ese momento, Nico. No sé, o sea, veo aquí el cambio de que, bueno, no sé, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo acá, dentro del club en el que trabajo, eso puede ser un ejemplo de trueque, por ejemplo. En el club en el que trabajo, por ser entrenador del club, tengo derecho a ser parte de los equipos amateurs del club sin pagar inscripción. No sé si eso te sirve como ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre es que una persona que vaya a llegar al club tenga la capacidad de financiar los uniformes, por ejemplo. Entonces dice, no, yo no pago inscripción, pero pongo los uniformes. Puede ser un trueque. O, yo no pago inscripción, pero pongo 10 balones. Puede ser otro trueque. No sé, son como las ideas que me surgen
de trueque, intentando entender la pregunta. Lo único que te puedo recomendar ahí es que cuando vayas a hacer un trueque, pues que salgas ganando también, o sea, que vos saques un beneficio de eso que vas a intercambiar. En cualquier negociación es importante que ambas partes tengan un beneficio. De esa manera, pues, la negociación es exitosa para ambos. Entonces, si tu producto es entrenar balonmano, tu producto es dar clases de balonmano, eso es lo que vos estás ofreciendo, y alguien te viene a ofrecer algo a cambio, pues que eso beneficie tu práctica, que eso beneficie tu actividad económica, que es el hecho de dar clases de balonmano. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí para que se digieran un poquito estos conceptos básicos. Empecemos a asimilar como el tema de estrategia que vimos hoy, sobre todo. Ese fue el punto principal. No le den tantas vueltas a los términos legales y términos financieros. Para eso hay gente que sabe mucho. Y digamos que lo principal para nosotros, intentando hacerme una idea del público que tenemos acá, que deben ser la mayoría de entrenadores o personas interesadas en ser entrenadores, eso no es el punto principal. Y intentemos orientar el tema de estrategia hacia lo que les decía al final, en cómo voy a poner a competir mi deporte con los demás. Los invito a que piensen un ratico, hoy con calma, si les surgen preguntas para mañana. Mañana, como les dije, vamos a hablar un poquito del tema de planeación, cómo se pone en práctica esta estrategia, qué es lo que hay que hacer. Y vamos a hablar de marketing deportivo, vamos a hablar de cómo se mueve la plática en el mundo del deporte y por qué esta vaina sí es un negocio de verdad. Y de dónde que tenemos aún, podemos plantearnos objetivos económicos con el deporte también. Se puede ser ambicioso, por así decirlo. De mi parte, no sé, Mile, si hay algo más, yo creo que no, veo son agradecimientos en el chat. Muchas gracias por escucharme hoy, espero que me acompañen mañana también, que podamos seguir profundizando en este tema de administración. Como les digo, estoy tratando de que por lo menos nos quedemos con conceptos muy claros. Hay cosas en las que no hace falta profundizar porque no tenemos el tiempo, entonces prefiero no profundizar mucho para que no quedemos como muy perdidos y que mañana sea otro día muy provechoso para todos. Bueno, Nico, no, muchísimas gracias. Desde la Liga estamos muy felices de que nos pueda seguir acompañando en los procesos, incluso desde la distancia. Y les recordamos a todos que mañana nuevamente nos encontramos con Nicolás para seguir tratando el tema de administración deportiva. Para todos los que tienen dudas acerca del certificado y el resumen, es un solo documento con un resumen, pues con corticos resúmenes diarios de todo lo que se habló en el seminario. Y los que hablan de dar 2 certificados en el seminario, pues inicialmente desde la organización planteamos fue dar un certificado por todo el conjunto del seminario y ahí pues queda como todo el conjunto. No sé qué tan fácil sea para la administración hacer 2 certificados para cada persona, considerando que son un número muy grande de personas. Bueno, no siendo más, hasta luego, muchísimas gracias y feliz día mañana.